Llegó esa época preciada del año, tal vez para muchos una fecha más, sin embargo la que es esperada por casi todos. Así es, me estoy refiriendo a la Navidad. Una época en la que se gasta casi mucha cantidad de dinero en regalos, juguetes y demás cosas que si nos ponemos a analizar detenidamente, son cosas vanas que al fin y al cabo no las necesitamos, pero que aún así, adquieren otro significado cuando dicha época llega, y que más que pensar en los regalos y el dinero, se piensa en aquellos seres queridos, mismos de los cuales no los vemos por casi un año, pero que, probablemente, llegada la época navideña, o nos acordamos de esa persona y procedemos a visitarla, o simplemente es el único día del año en donde uno puede hacer eso. De todas formas, menciono todas estas cosas porque es interesante cómo la Navidad se centra más en lo económico y el tema familiar e incluso religioso pasa a segundo plano. Muchos de nosotros ya sabemos el verdadero origen de la Navidad, el cual está más enfocado a la Saturnalia, festividad romana que se celebraba en honor al dios Saturno por el solsticio del invierno, y que a raíz de aquellos cristianos de la época que se oponían a dichas festividades, se decide cambiar el concepto de la celebración del Saturno, rey del sol, por el nacimiento de Jesucristo. De esa manera, el rey Justiniano declaró la Navidad como unas fiestas cívicas, mismas que claro, solo sirvieron para la juerga y bebida hasta estar tumbados toda la noche. Y si queremos ponernos más perturbadores, Saturno era también considerado como un devorador de niños, y siendo el padre de los dioses, él debía tener un carácter intachable. Esto debido a que, en aquella época, se creía que sacrificando niños al fuego sería lo idóneo para borrar todos sus pecados transmitidos de generación en generación, pues recordemos que muchos consideraban el fuego como algo divino. Y si queremos ponernos más oscuros, pues otro dato relacionado que conecta a la Navidad es el dios Nimrod en Asia Menor. Durante los tiempos romanos, los regalos se los daban a niños y pobres, y los druidas sacrificaban a los niños para el dios, que ellos adoraban durante esas fechas. De esta forma, el dios Nimrod se encargaba de devorar a los niños como él, digamos banquete que se plantaba, según la ideología de dicho dios. Después de que Nimrod murió descuartizado por animales, Semiramis quedó encinta de Tamuz, que obviamente no fue hijo del rey, sino de un sacerdote al que ella había buscado en secreto para quedar embarazada. Por ende, Tamuz nació un 25 de diciembre, y la reina decía que ese niño era el resultado de la reencarnación de Nimrod en su ser. Es por eso que se inventó la idea de que cada 25 de diciembre, Nimrod visitaba la ciudad, viniendo en espíritu en un frondoso árbol, al cual adornaban con diferentes artificios brillantes, que simbolizaban al sol y cuyo propósito era hacer una ofrenda a la naturaleza para que fuera productiva. Por supuesto, este dios es un ser al que hoy en día nos referimos como Papá Noel o Santa Claus. Lo mismo pasa si nos referimos a San Nicolás, del cual su nombre proviene de Nikos, que significa destructor y constructor, y Laos, que significa pueblo, lo que podríamos traducir como que sus seguidores son el pueblo que sigue al destructor. Y lo mismo podemos decir con los regalos de Navidad, mismos que se remontan a los romanos, cuando en Saturnalia también intercambiaban regalos unos con otros. Y no es una tradición enlazada con el cristianismo. Si la Navidad estuviera más enfocada, supuestamente, en el nacimiento de Jesucristo, lo correcto sería que uno le ofreciera obsequios u ofrendas, tal como hicieron los astrólogos o reyes magos, como comúnmente se denominan, a Jesucristo, por el día de su nacimiento. Todos estos puntos los menciono, porque a pesar de que muchos sabemos sobre el origen de ciertos elementos de la Navidad, aún así la celebramos porque con el pasar del tiempo, su significado fue cambiando para adaptarse a un ámbito comercial. Es por eso que se añadieron elementos como el árbol navideño, los regalos e incluso el propio Santa Claus, adaptado de una forma amigable para los niños. De hecho, fue gracias al Papa Julio I en el año 350 después de Cristo, el que resolvió tomar el 25 de diciembre para marcar el nacimiento de Cristo, en vez del 6 de enero, la fecha de la Epifanía, con el único propósito de que los romanos se acercaran a Cristo sin desechar sus celebraciones. Es interesante cómo el concepto de la Navidad fue cambiando con el paso de las décadas, llegando a un punto en el cual casi todos tomaron acepción de sus orígenes y creencias, y de igual manera lo celebran sin más porque consideran de que la Navidad debe ser celebrada bajo otra perspectiva.
Claro, ya no estamos en una época de sacrificios y matanzas, y muchos la usamos para pasar un rato agradable con nuestros seres queridos, pero aún así, no debemos olvidar sobre el origen de este tipo de tradiciones, que por más surreal que pueda llegar a sonar, es parte de un acontecimiento histórico que nos permite entender del por qué la Navidad es como la conocemos hoy en día. Al final, cada quien es libre de decidir si celebrar la Navidad o no, eso depende de la conciencia de cada uno. De igual forma, pueden tomar el concepto de la Navidad bajo muchas vías o percepciones. Lo más importante ante todo esto es ser racional y equilibrado en la manera de pensar.